Dice, dice el Salmo 115, el versículo 1, dice: Tú mereces alabanzas, Dios nuestro, y nosotros dice así: Tú mereces alabanzas, Dios nuestro. Y dice, continúa diciendo: Tú mereces alabanzas por tu amor y tu fidelidad. Amén, Jesús. Jesucristo, tú eres Dios, Jesús. Tú eres Dios, Jesús. En ti habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Señor. Sí, Señor. Y hemos dispuesto nuestra vida, el tiempo que nos has permitido vivir en este día, Señor, en esta tarde, Señor, para inquirir en tu templo, para cantarte alabanzas, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Eres digno de alabanzas, eres digno de nuestra adoración. Solo tú eres digno, Jesús. Solo uno fue hallado digno en los cielos y en la tierra. Solo uno fue hallado digno de mirar el libro, de tomarlo y desatar sus 7 sellos. Tú eres digno, precioso Jesús. Llénanos de tu plenitud, Señor, porque de tu gracia, de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, Jesús. La gracia y la verdad vinieron por medio de ti, Jesús. Danos de tu gracia en este día, Señor. Ayúdanos a tomar de tu plenitud, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. En el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Vamos a cantarlo otra vez. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Oh, Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gozo y alegría del Padre es más hermoso de los hijos
Gozo y alegría es Él. Gozo y alegría del Padre, más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. 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 Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó el principado, le dio pues el amor, hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado, le dio pues el amor, hacer su voluntad. Gozo y alegría, gozo y alegría del Padre, más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre,
Amén, Jesús. Te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Te lo mereces, Cristo, porque eres digno, porque venciste en la cruz, Señor. Venciste en la cruz al pecado, a la muerte y a Satanás, Jesús. Y honramos tu sacrificio con nuestras vidas, Señor. Somos el fruto de tu sacrificio, Jesús. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, no quites tu Santo Espíritu de mí, no me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el Espíritu de mí. Renueva mi espíritu, y renueva un espíritu recto en mí, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites tu Santo Espíritu en mí.
espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia, oh Dios. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches. No me eches de tu presencia, oh Dios. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. No me eches. No me eches de tu presencia, oh Dios. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. No me eches. No me eches de tu presencia, oh Dios. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches. No me eches de tu presencia, oh Dios. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Precioso Cristo, danos de tu gozo. Jesús, Señor Jesucristo, danos de tu gozo. Te suplicamos que nos salves en esta tarde, Señor. Sálvanos de aquello que tenemos que ser salvados, Señor. Sálvanos, Señor. Precioso Cristo, sánanos aún. Sánanos en nuestro corazón, Jesús. Sánanos, Jesús. Invocamos tu nombre a favor de nuestras vidas, Jesús. Porque sabemos que solo en tu nombre hay salvación. Señor Jesucristo, sánanos. Sánanos en esta noche, Señor. Invocamos tu nombre a favor de nosotros. Sálvanos, Jesús. Tú eres la salvación de nuestra alma, Señor.
la tierra están llenos de su gloria. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Él es santo, Jesús es santo. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosanna,
tierra están llenos de su gloria. Señor Jesús, porque los cielos están llenos de tu gloria, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Tuyo es el poder y la majestad, Señor. Tuya es la alabanza, Señor. Porque todo te pertenece a ti, Señor. Hosana hoy, aquí en la tierra como en los cielos, Señor Jesús. Danos de tu palabra, alimentanos hoy, Señor. Clamamos por ti, Señor. Bendito eres, en el nombre del Señor. Amén. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, pues gracias a Dios. Son las 6:30, ya está oscuro, pero aquí estamos. Bueno, Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, porque, Señor, sabemos que nuestra vida en ti tiene sentido y tiene, Señor, pues una realidad espiritual a la cual tú nos has llamado y en la cual nosotros nos encontramos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, tú eres bueno, tú eres perdonador y grande en misericordia, Señor. Tú eres el creador de los cielos, de la tierra, del mar, de todo lo que existe. Y los reinos del mundo son tuyos. Nosotros somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Cristo, tú has sido exaltado hasta lo más sublime. Tú eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y tú estás absolutamente por encima de todas las cosas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la realidad que podemos experimentar en ti, porque eres tú aquel que une los cielos con la tierra. Señor, eres tú quien trae los cielos, Señor, a la tierra, y en una reunión como esta, Señor, podemos ver tu presencia. Señor, podemos disfrutar del gozo eterno, Señor, que habrá sobre nuestras cabezas. Señor, del gozo eterno, Señor, que tendremos, Señor, por toda la eternidad a tu lado. Pero gracias, Señor, por los anticipos que nos permites tener en este tiempo, Señor. Alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro corazón, disipa toda oscuridad y tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra crezca y que tu nombre sea engrandecido entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Primera de Reyes, capítulo 6. Hemos hablado del versículo 1, cómo Salomón comenzó a edificar la casa de Dios, el templo de Dios, en el año cuarto de su reinado, 480 años después de que Israel salió de la esclavitud de Egipto, en el segundo mes, en el mes de Sif, ¿sí? Y bueno, hemos hablado de todo esto. Y algo importante que quiero solamente resaltar en este momento es cómo Dios es un Dios muy paciente, hermanos. Es un Dios realmente muy paciente. Y lo podemos ver con este versículo 1 de Primera de Reyes 6, porque Dios tuvo esta paciencia viendo una generación y una más hasta encontrar a un hombre conforme a su corazón. Y de esta manera, cuando Dios pudo encontrar a alguien conforme a su corazón, entonces pudo descargar el deseo que tenía dentro de él en ese hombre, en este caso en David. Y
lo mismo sucede con nosotros, hermanos. O sea, sin duda alguna, Dios estuvo buscando entre los seres humanos y nos ha encontrado a nosotros. Por eso estamos aquí, por eso somos cristianos, nos decimos ser, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios pudo encontrar una apertura, aunque sea pequeña, en nuestro corazón y dijo, por ahí yo entro. Ya no se me escapa. O sea, nuestro corazón tal vez en algún tiempo fue duro hacia el Señor, guardaba sus reservas, confundíamos a Dios con una religión, con un cambio de religión, y teníamos nuestras reservas y teníamos pues nuestra distancia con el Señor. Pero en cuanto Dios estuvo observando nuestro corazón y pudo ver por lo menos una pequeña apertura en nosotros, entonces Dios no perdió la oportunidad de ingresar en nuestro corazón, y a través de los años que llevamos como cristianos hemos podido ver, esta es la experiencia seguramente tuya, mía y de todos nosotros, cómo Dios cada vez va ocupando más y más de nuestro corazón, y nosotros hemos sido encontrados por Dios en ese sentido. Entonces, si nosotros estamos en el Señor, podemos saber esto, que Dios pudo encontrar una apertura en nosotros. Puedo decir, ahí hay un corazón que me busca, un corazón, aunque sea mínimo, pero tiene un interés real por mí, y Dios no dejó pasar esa oportunidad, y entonces tocó nuestro corazón, nos dio convencimiento de nuestro pecado, nosotros caímos rendidos a sus pies, reconociéndole como Señor, pidiéndole perdón de nuestros pecados, y Él nos selló con su Espíritu, y entonces pudimos ser constituidos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y a través de los años y a través del tiempo en nuestra relación con Dios, Dios ha ido ocupando más de nuestro corazón. Debemos reconocer que hay momentos también donde nuestro corazón se cierra, donde nuestro corazón se endurece, donde nuestro corazón está como distraído en muchos asuntos, en muchas cosas, y es ahora labor nuestra el poder enderezar nuestro corazón completamente a Dios. Pero es interesante que aún en estos tiempos Dios sigue en esta búsqueda, y que Dios pueda seguir encontrándonos, hermanos, cada día, que cada día el Señor pueda decir, aquí encontré otra vez a esta persona en la que puedo pues descargar todo mi deseo, a la que puedo revelarle cuál es mi voluntad y seguir caminando juntos con el Señor, uno con Él en el Espíritu. Bueno, hemos hablado del versículo 1, y en esta ocasión el capítulo 6 no vamos a estudiarlo como lo hemos hecho con otros capítulos, que de pronto vamos versículo por versículo o tomamos un bloque y lo estudiamos, porque yo quiero hablar de algunos detalles que nos dan este capítulo 6. Ya vimos uno en el versículo 1 y vimos tres cosas, la verdad, impresionantes. No sé tú qué opines de eso que vimos del versículo 1, pero hoy vamos a hablar del versículo 2 al versículo 6. En estos versículos podemos encontrar las dimensiones del templo que Salomón comenzó a edificar. Y dentro de estos versículos, que por algún momento pueden ser de pronto tediosos al decir, pues es que aquí se habla de 20 codos y 10 codos y medidas con las que no estamos familiarizados, palabras que no son muy comunes con nosotros, pero aquí también hay algo importante que Dios nos quiere comunicar a nosotros, su iglesia, el día de hoy. Así que vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 6, porque aquí vamos a encontrar un tesoro también por parte de Dios para nosotros, su iglesia. Amén. Dice, versículo 2, dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía, dice, 60 codos de largo. Perdón, espérenme. Es que luego la vista ya empieza a fallarme. Dice acá, ahora otra vez, dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Dice, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos.
e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Dice, el aposento de abajo era de 50 codos de ancho, dice, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Bueno, en estos versículos podemos ver como las dimensiones, vamos a llamarlo de esta manera, las dimensiones como básicas del templo que se estaba edificando. Entonces, vemos que ya comenzó Salomón en el 4.º año de su reino, 480 años después de que Israel salió de Egipto, en el mes de Sif, que es el mes segundo, y comenzó ya con la edificación de la casa de Dios. Entonces, este capítulo, el capítulo 6, nos describe precisamente la construcción de este templo y las áreas que componen o que integran la casa de Dios. Y así de forma general podemos encontrar como podemos dividir como en 4 secciones toda esta casa de Dios. La primera pues es el templo en sí mismo, ¿de acuerdo? Ahí dice el versículo 2, la casa que Salomón edificó a Dios. Entonces, esta casa a la que se refiere el versículo 2, pues es el lugar santo y el lugar santísimo, digamos como el lugar, como el centro, digamos, de esta casa que se estaba edificando. Podemos ver eso, la casa de Dios, ahí estaba dividida en estos 2 cuartos, en estas 2 habitaciones, en estos 2 espacios, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Después nos dice el versículo 3, nos habla del pórtico, y el pórtico era una entrada, ¿sí? Era una antesala y era parte también del templo, y ahí lo vemos en el versículo 3, y nos dicen aquí algunas medidas de todos estos asuntos. El versículo 5 nos habla de cámaras laterales alrededor en 3 pisos también, o sea, tenía 3 niveles alguna parte de este templo, y es interesante, ¿no? Ahí se subía con una escalera de caracol, y se nos habla aquí de 3 niveles. Qué interesante que sean 3 niveles, no fueron 2, tampoco fueron 4, ni 6 ni 7, fueron 3. Eso ya nos da un dato, ¿no? Está hablando de la presencia de Dios en este lugar. Dios es 3 y es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno, y uno, y son 3. Misterioso para nuestro entendimiento, pero es la realidad espiritual de Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, y había un patio también, un patio, de esto se menciona en el versículo 36 del mismo capítulo 6. Pero bueno, el versículo 2 se nos habla de las dimensiones pues de esta parte principal de esta casa de Dios. Se nos habla de 60 codos, y yo estuve investigando, de hecho las Biblias pueden ver, la mayoría tienen una tabla de medidas y de pesos, pues al final de las Biblias. Entonces yo estuve haciendo como esta conversión de codos a metros, y resulta que un codo equivale a 45 centímetros. Entonces, si multiplicamos los 60 codos que tenía esta casa, ¿sí?, por lo que equivale a un codo, nos da igual a 27 metros. O sea, fíjense las dimensiones de la casa de Dios, se nos dan aquí. De manera general puede ser poquito más o poquito menos, pero son 27 metros, ¿sí? Y el ancho son 9 metros y la altura son 13 metros y medio. Algunas Biblias dicen que son 13 metros, otras dicen 14 metros, pero yo hice la operación matemática y son 13.5. Entonces, bueno, ya está ese dato interesante. Entonces, la casa de Dios, podemos ver que estas eran sus medidas. Entonces, podemos ver que la casa de Dios entonces tenía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13.5 metros de alto. ¿De acuerdo? Eso era de manera general lo principal de la casa de Dios. Entonces, el templo podemos ver
que esta casa no era realmente una casa grande, no era una edificación enorme, no era un edificio gigantesco, ¿de acuerdo? O sea, para aquellos tiempos, muchos templos de dioses que lógicamente no son Dios, pues si algo se podía, si había algo en lo que se podía distinguir un templo de cualquier otro dios, lógicamente que no es Dios, ¿sí? Es precisamente en que eran templos muy grandes. Tanto templos antiguos como templos en la actualidad, muchos de ellos son templos grandes, son edificios muy grandes, enormes. Por ejemplo, podemos, bueno, ver tal vez alguna fotografía o algún documental de la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano. Pues es una edificación grande, ¿no? Es muy grande en comparación a la casa que Salomón edificó. Es enorme. Y podemos ver así muchas edificaciones, aún dentro de la cristiandad. Hay edificaciones donde la gente se reúne para escuchar una prédica, para tener un tiempo de oración, y son lugares gigantescos. Y Dios no está en contra de eso, eso quiero aclararlo. O sea, si Dios ha dado la oportunidad a alguna iglesia, alguna iglesia de tener una edificación grande, pues qué bueno. Ojalá que pueda ser utilizado con los propósitos de Dios y no para otras cosas, porque por lo regular, no todas, pero sí algunas iglesias muy grandes que reúnen a congregantes, hablando de miles, ¿no? Que pueden tener 3,000, 5,000. Hay iglesias que tienen hasta 14,000 miembros en sus iglesias. Desafortunadamente, muchos de esos edificios los ocupan no para predicar la palabra de Dios, no para edificarse, no para promover nuestra esperanza en el Señor Jesús, sino en otra serie de cosas. En estos días que acaban de pasar, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, pues desafortunadamente algunas de esas iglesias grandes, ¿no? Mega iglesias, así se les conoce, pues las utilizaron para aparentar algunos eventos que tenían que hablar con la vida y no con la muerte, por el asunto del Halloween, ¿no? Como una contraparte de lo que se practica en el mundo. Pero debemos de preguntarnos si Dios realmente requiere de ese tipo de cosas. Muchos de esos lugares se pueden jactar y decir, pues es que vinieron muchos jóvenes y recibieron a Cristo en su corazón, pero la realidad es que no son como los métodos que Dios utiliza, convirtiendo un auditorio como en una discoteca, ¿no? Ahora está muy de moda eso en la cristiandad, ¿no? Las cristotecas. ¿Habían escuchado ese término? Hasta parece espantoso, ¿no? Las cristotecas, donde ponen música un poquito idéntica a la que se puede escuchar en el mundo, para llamar la atención de los jóvenes, reunirlos, y les ponen luces de colores, les ponen ¿cómo se llama? Hielo seco, ¿no? Para que haya humo, y el ambiente está bien prendido, y ahí están los jóvenes pudiendo divertirse de una manera sana con otros cristianos. Y en fin, bueno, podemos cuestionar ese tipo de cosas, ¿no? Pero el asunto es que más allá de que un lugar sea grande o sea pequeño, lo importante es que la presencia de Dios puede estar en ese lugar. Y el caso de la casa de Dios, miren, es interesante, porque yo viendo estas medidas, fíjense, los terrenos que Dios nos ha permitido comprar, ¿sí? Este templo de Dios, ¿sí? Hagan de cuenta los terrenos que compramos 2 veces más. O sea, una vez más, pues. O sea, nuestros terrenos tienen 32 metros de frente por 15 de profundidad. 120 metros cuadrados es lo que tienen los terrenos que adquirimos como iglesia. Bueno, la casa de Dios tenía lo doble, como 240 metros cuadrados. O sea, realmente no era un lugar grande, ¿se dan cuenta? No era un lugar enorme. Ya después, con el tiempo, llegó pues un emperador romano, bueno, un gobernador romano ahí llamado Herodes, y él quiso hacer más grande ese templo, ¿no? Y podemos ver aún ruinas de aquel templo, ¿no? Ese muro de los lamentos es parte de una añadidura que hizo ese rey Herodes. No fue el diseño original que Dios le dio
a este Salomón, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces podemos ver que la edificación de esta casa fue un lugar relativamente pequeño, amados hermanos, en comparación con muchos templos antiguos que son enormes o templos en la actualidad que también son muy grandes, ¿de acuerdo? Tanto antiguos como modernos, muchos superan en tamaño, ¿sí?, a la casa de Dios que estaba siendo edificada por Salomón. Bueno, pero algo importante debemos destacar en relación a la casa de Dios que estaba edificando Salomón, y es lo siguiente, que aunque fuera un lugar relativamente pequeño, la gloria de ese templo no estaba apoyada o basada en el tamaño, sino en la presencia gloriosa de Dios. O sea, la presencia de Dios estaba allí, aunque era un templo relativamente pequeño, la presencia y la gloria de Dios estuvo allí. Cuando Israel estuvo en el desierto, pues Dios también les pidió que construyeran un tabernáculo, y el tabernáculo todavía era más pequeño. Bueno, el templo era un poquito más grande, pero no era un edificio gigantesco, era un lugar de proporciones pequeñas realmente. Era un lugar pequeño, pero aunque era un lugar pequeño comparado con otros templos, podemos ver que la presencia gloriosa del Señor estaba en ese lugar. ¡Qué tremendo! Esa es la gran diferencia, y esto hace que ese templo entonces fuera un templo, una casa magnífica por excelencia, para renombre y para honra en todas las tierras. Esa era la casa de Dios. Entonces, esto es interesante, amados hermanos, porque pues podemos ver que lo que Dios hace aparentemente es pequeño, pero realmente es grande. O sea, no me estoy contradiciendo. Aparentemente lo que Dios hace son como cosas pequeñas, pero en realidad son cosas grandes delante de Él principalmente. Pensemos en cosas pequeñas que hizo Dios, pero que son grandes delante de Dios. Tal vez del mundo no. Por ejemplo, si comparamos el templo que edificó Salomón con la Basílica de San Pedro, pues vamos a decir, no, pues la Basílica de San Pedro, wow, ¿no? Impresionante, ahí en el Vaticano, impresionante todo el asunto, ¿sí? Y la casa de Dios, pues bueno, pues por fuera vemos las paredes de puras piedras, aunque en su interior estaban forradas con madera y después con oro, pero bueno, tal vez podría ser menospreciada la edificación que estaba realizando Salomón en comparación con otros templos de sus tiempos y también de la actualidad. Pero hay algunas cosas que son pequeñas delante probablemente de los ojos del mundo, pero no delante de Dios, ni tampoco tienen que ser pequeñas delante de nuestros ojos. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:14, Jesús se nos dice de Jesucristo: y aquel verbo fue hecho carne. Bueno, ¿qué nos dice este versículo? Que el verbo fue hecho carne. Lo que nos está diciendo aquí es que la palabra, amados hermanos, la palabra viva de Dios se hizo un hombre y vivió entre nosotros, y ese hombre estuvo aquí como nosotros, con nosotros. Imagínense, un hombre. O sea, si pensamos en aquel Dios que se manifestó a Israel en los tiempos de Moisés en el monte Sinaí, pues era un Dios al que el pueblo le tenía miedo. ¿De acuerdo? Había relámpagos, había truenos, fuego, toda oscuridad, relámpagos y truenos, un sonido de bocina impresionante, todo el pueblo estaba atemorizado, Moisés también, ¿de acuerdo? Pero ese Dios eterno, ese Dios creador de los cielos y de la tierra, de las cosas que son visibles y de las invisibles, este Dios eterno se hizo pequeño. Entendamos lo que estoy diciendo. No estoy menospreciando al Señor Jesucristo, ni estoy hablando mal de Él, sino que comparando con la eternidad de Dios, este Dios se hizo un hombre, como tú y yo. Entonces podemos ver que la palabra viva de Dios se hizo un hombre de carne y de hueso,
como tú y yo con nuestras debilidades, porque ¿creen que Jesucristo no tenía sueño, no tenía hambre, no se cansaba? Fue semejante a nosotros, aunque Él jamás tuvo relación con el pecado, o sea, de pecar, ¿de acuerdo? Con un pensamiento, con alguna palabra, con alguna actitud, jamás pecó. Pero Él fue semejante a nosotros, se hizo un hombre como tú y como yo. El creador de los cielos y de la tierra, el eterno Dios, el gran yo soy, aquel que se alaba día y noche, santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, se hizo un hombre. Y a este hombre llamado Jesucristo, quien es Dios, Jesucristo es Dios, ¿de acuerdo? Los suyos le menospreciaron. Lo rechazaron completamente, lo aborrecieron y le escupieron, le dieron de golpes, sabemos que lo crucificaron. Bueno, entonces este verbo se hizo carne, Dios se hizo un hombre. Este Juan el Bautista, bueno, antes de eso, Jesucristo mismo dijo de él mismo que él era el buen pastor. En Juan capítulo 10. En el versículo 11 y en el versículo 14, Jesucristo habló de sí mismo como el pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo, versículo 11, primer parte, y versículo 14 de Juan capítulo 10. Ok, bueno, los pastores siempre fueron menospreciados. Recordemos los tiempos de José, donde él tuvo que hablar con sus hermanos y decirles, no digan que son pastores de ovejas, porque para los egipcios es una abominación, ¿de acuerdo? Entonces, pues decimos, pues un pastor, Jesús es el pastor, o sea, como que se hizo algo que para los ojos de Egipto o para los ojos del mundo es algo menospreciado, es algo que se menosprecia. Aún déjame decirte que en estos tiempos, aún puede ser algo de una estima muy baja, ¿sí? Es algo que se menosprecia el pastorado. Y déjame decirte que no estoy hablando de mí, estoy hablando, tal vez tú como padre eres pastor de tu casa, eres sacerdote de tu casa, eres la cabeza de tu casa. Entonces, y aparte de eso, pues, si tienes hijos, pues estás ahí como tratando con algunas ovejitas que Dios te dio para que puedas también pastorear sus vidas. Pero ese trabajo se menosprecia. Hablando, por ejemplo, de este asunto de estos movimientos feministas, ¿no? Donde, ¿qué van a querer educar a un hijo? ¿Qué van a querer renunciar a sus logros, ¿no? Pues si yo tengo una licenciatura, pero después tengo una maestría y tengo doctorados y tengo reconocimientos, ¿cómo voy a pastorear a mis hijos? ¿Cómo me voy a hacer cargo de ellos? ¿Cómo voy a renunciar a todo lo que obtuve con mucho esfuerzo? Y sí, claro que sí, no es fácil tener una licenciatura, mucho menos un doctorado o una maestría. Pero no renunciamos a lo que ha sido forjado en Egipto en nosotros y entonces menospreciamos el ser pastor de unas ovejas. Estoy hablando en este caso de una mamá que no se quiere hacer cargo de sus hijos y que abandona a sus hijos. Es más fácil llevar a los hijos con la abuelita o con la tía o con el tío, que quién sabe qué mañas tenga el tío. Y cuidado, porque a veces las cosas más graves que suceden con los niños es a través, desafortunadamente, de familiares, de gente a la que se le tiene mucha confianza. Entonces, pues bueno, Jesús se hizo un pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Entonces podemos ver que esto a los ojos del mundo es algo despreciable. Es algo que no tiene estima delante de los ojos del mundo. El que un padre y una madre puedan dedicarse verdaderamente a sus hijos es algo que son pocas las personas que pueden apreciar este trabajo que el Señor ha delegado. Bueno,
vemos que Jesucristo se hizo un pastor de ovejas, un pastor de su pueblo. Bueno, Jesucristo, fíjense lo que dijo Juan el Bautista de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 29 y también en el versículo 36. Juan el Bautista dijo esto de Jesús. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo. Fíjense, Jesucristo no solamente se hizo un hombre, sino Él fue el Cordero de Dios. O sea, todavía algo más pequeño. Qué tremendo. Jesús, amados hermanos, fue ese Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado para que con su sangre pudiéramos nosotros ser redimidos, para que pudieran ser cubiertos, más bien quitados completamente nuestros pecados, y por la sangre de Jesús pudiéramos ser cercanos a Dios el Padre. Entonces podemos ver a un Cordero, algo todavía más pequeño. Jesús es el Cordero de Dios. Es el Cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es el Cordero sin defecto, es el Cordero de un año, es el Cordero perfecto. Qué tremendo, sin defecto. Él es el Cordero de Dios. No solamente Juan el Bautista habló esto de Jesucristo, Él es el Cordero, pero Jesús también dijo de sí mismo en Juan capítulo igual 10, versículo 9, Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Algo pequeño, hermanos. Yo soy la puerta. Y luego dice ahí mismo en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Los pastos es Jesús, o sea, una hierbita para alimento de las ovejas. Ese es Jesús, algo pequeño, o sea, el pasto. ¿Quién se preocupa por el pasto? Solamente a los jardineros les interesa el pasto, ¿no? Hasta pueden poner una cerca ahí y un anuncio: no pisen el pasto. Pero como no obedecemos y no hacemos caso, pues ya mejor en los camellones ponen alfombra que simula ser pasto, ¿no? Pero Jesucristo es la puerta, algo pequeño, y todavía más pequeño. Dijo que vamos a pasar por esa puerta, vamos a entrar y salir y vamos a encontrar pasto. Y el pasto es Jesucristo como un alimento para nosotros. Qué tremendo, algo todavía más pequeño, algo que ni siquiera a la gente le importa. O sea, tú puedes pasar y pisotear el pasto y lo que sea, ¿no? Porque a la gente no le importa, pero Jesucristo dijo: yo soy un alimento, soy el pasto para mi rebaño, para mis ovejas. Él es nuestro alimento. Es pasto, algo pequeño. Bueno, Jesucristo dijo esto. Él dijo que era la vid verdadera en Juan 1:15:1. Dijo: yo soy la vid verdadera. La vid pues no es un enorme árbol, ¿o sí? Es algo pequeño. Es algo relativamente pequeño. Bueno, y todavía más allá, amados hermanos, Jesucristo dijo que Él es el pan de vida. El pan de vida es algo también muy pequeño. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, en el versículo 48 y en el versículo 51. Y Jesucristo dijo que era un pan. Yo soy el pan de vida. Y esta es la realidad de nuestro Dios. Es algo pequeño, pero es un alimento con el cual nosotros podemos nutrirnos espiritualmente hablando. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es alguien, déjenme decirlo de esta manera, para los ojos del mundo puede ser alguien pequeño, pero para nosotros es grande, porque Él es el pan de vida, porque Él es el pastor, porque Él es la puerta, porque Él es los pastos, porque Él es la vid verdadera, porque Él es las migajas, todavía más pequeño. ¿Se acuerdan ese relato de la mujer sirofenicia? Una mujer griega, cananea, donde llegó con una necesidad porque su hija estaba pues endemoniada. Y llegó: Señor, y le dijo: hijo de David. Qué interesante, hijo de David, reconociendo el linaje real de Jesucristo.
Hijo de David, mi hija está bajo esta situación, ayúdame. Y Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Oh, qué palabras de Jesucristo. Pero esta mujer le dice, sí. Y si leemos con calma hay una coma, dice, sí, o sea, lo acepto, coma. Dice, pero aún los perrillos pueden comer las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se sorprende y dice, grande es tu fe, mujer, hágase conforme has dicho, porque tu fe es grande. Y su hija fue liberada. Pero esas migajas, amados hermanos, aún representan a Jesucristo como un alimento para nosotros. Jesús es pequeño. A veces cuando leemos la Biblia, podemos, dependiendo a veces cómo estamos, a veces comemos unas migajas, pero comemos algo de Cristo. Y a veces comemos un pan y es algo todavía más grande. Y hay veces que nuestra hambre por el Señor es más grande que nos comemos un cordero. Y hay veces que todavía es más grande que nos comemos al becerro gordo. Y decimos, Señor, pues estoy comiendo esto de ti, lo estoy disfrutando. Y como las granadas y como y como la vid y como miel y tomo la leche, ¿sí? Y Jesucristo es un alimento vasto para nosotros. Entonces, dependiendo nuestra hambre, es la proporción de lo que comemos del Señor Jesucristo. ¿Cuánta es tu hambre? Es lo que comes. Si tienes poca hambre del Señor, comerás unas migajitas. Bueno, por lo menos unas migajas, pero lo importante es que nuestra hambre por el Señor crezca, que Él nos produzca en nosotros hambre y sed de Él, de justicia. Y que no nos conformemos con unas migajas y podamos comer un pan de cebada, que representa la resurrección del Señor Jesucristo, o que podamos comer un poquito más, un cordero, o que comamos un becerro, porque todo eso representa a Jesucristo. Entonces, podemos ver que nuestro Señor está representado por muchas cosas que son pequeñas. Bueno, el templo que fue edificado por Salomón era algo relativamente pequeño, pero la gloria de Dios estaba en ese templo, la presencia de Dios estaba, el Shekinah de Dios, la gloria, la viva presencia de Dios estaba en ese lugar. Igual, el verbo de Dios se hizo carne, pero la gloria de Dios estaba en ese hombre llamado Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. La gloria de Dios estaba en Jesús. Alguien pequeño, alguien menospreciado, pero la presencia de Dios se encontraba en Jesucristo. De igual manera hoy, amados hermanos, la presencia de Dios está también tal vez no está en lugares gigantescos, pero está su presencia y su gloria a veces en las cosas pequeñas. Como seres humanos siempre nos deslumbran las cosas así, ¿no? Sorprendentes, pero a veces Dios lo encontramos en lo pequeño. Lo encontramos en lo pequeño. La lectura de la palabra, una hora de nuestro día, estar en su presencia, por ejemplo en esta reunión. Cosas pequeñas, encontramos al Señor. Bueno, Jesús siendo Dios se hizo hombre, es decir, alguien pequeño, ¿de acuerdo? No estoy hablando mal del Señor, no quiero que se malinterprete esto. Estoy simplemente hablando, amados hermanos, de cómo el creador del universo se hizo un hombre. O sea, comparando a este Dios del universo con Jesucristo hombre, podemos decir, pues híjole, o sea, la comparación es muy grande, aunque Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, dice el apóstol Pablo. Pero bueno, entonces si comparamos a un ser humano con lo extenso del universo, pues el ser humano es nada, es alguien pequeño, se pierde, ¿de acuerdo? En comparación con toda la humanidad. Pablo nos dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, que Jesús se despojó a sí mismo, es decir, que Jesucristo se vació de todo ese honor de ser Dios, o sea, se hizo un hombre pues, renunció temporalmente a sus privilegios
aceptando hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Eso es lo que hizo Jesús. Se hizo un ser humano como nosotros. Y al vivir como hombre, no solamente vivió como hombre, sino se humilló a sí mismo, nos dice esta parte de la Escritura, y fue obediente en extremo hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leerlo. Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual, está hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, Jesús es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él recibió un mandato de Dios para venir como ser humano a esta tierra. Versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, ese privilegio de estar a la diestra del Padre, de estar ahí, ¿sí? Y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Qué tremendo, amados hermanos. Este es nuestro Dios. Entonces, para los seres humanos, Jesucristo es nada. Para muchos seres humanos es nada. Algunas de mis hijas han explicado cómo en la escuela se burlan abiertamente de Jesús, hacen bromas de Jesucristo y ponen en ridículo a Jesús. ¿Me lo dijiste tú, Ivana, o Maya? Tú, ¿verdad? Donde sus compañeros comienzan a mofarse, ¿no? de Jesús. Ay, pues sí, ¿qué te decían? Si es Dios, ¿por qué se murió ahí en la cruz? Y no sé, ¿no? Algo así. Sí, o sea, porque la gente considera nada a Cristo. Para la gente es alguien pequeño, es alguien insignificante, pero para nosotros es de gran valor, amado hermano. Es de gran valor nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, entonces, regresando a Reyes, podemos ver que entonces, a Primera de Reyes 2, podemos ver que esta casa que fue edificada no era la gran edificación, era algo relativamente pequeño. Pero, aunque era algo pequeño, debemos de saber que la gloria de Dios se encontraba en ese lugar. La presencia gloriosa de Dios se encontraba en ese templo, y eso es lo que le daba el valor y el significado a esa edificación. Bueno, ahora, hablando un poquito más de esta casa y de este versículo 2, Primera de Reyes 6:2 dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová. Bueno, fíjense bien, esta casa que Salomón edificó a Dios, podemos ver que aquí se está hablando también de la casa que quien es más que Salomón, Jesucristo, edificó para Dios el Padre. La casa que el rey Salomón, entendiendo que Jesucristo es más que Salomón, esa casa que edificó para Dios. Bueno, esa casa que Jesús ha edificado para Dios también es pequeña. Es pequeña, o sea, porque miren, nosotros no debemos de confundirnos con lo siguiente, y quiero que me presten mucha atención con esto. El hecho de que haya estadísticas y digan, es que el crecimiento de la cristiandad en tal país ha crecido en número, no significa que ese crecimiento de los cristianos hable de que son la iglesia del Señor, porque tenemos que aprender a comenzar a distinguir entre la cristiandad con la iglesia, hermanos. La iglesia es algo que sale precisamente de la cristiandad. La cristiandad puede haber millones si quieres, pero la iglesia, realmente la iglesia del Señor, es un grupo de personas en menor cantidad. En serio. O sea, la iglesia, porque hasta hay países, ¿no? Donde dicen, pues es que este país, ¿no? Brasil o El Salvador, repleto de cristianos. Bueno, hay que ver qué tipo de cristianos, número uno. Y no todo el que se dice cristiano es necesariamente un hijo de Dios. Esa es la verdad, amados hermanos. La iglesia es otro asunto.
Y la casa que Dios está edificando sigue siendo pequeña. O sea, no es de los grandes números, amados hermanos. No es de las grandes multitudes. Si leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que siempre había multitudes que seguían a Jesús, pero realmente era un grupo pequeño dentro de todas esas multitudes, los que verdaderamente seguían al Señor sin tener un interés extraño, mezquino o raro. Las multitudes buscaban al Señor porque querían ver algún milagro, algún prodigio o porque multiplicaba el pan. Pero muchos de ellos no tenían realmente un corazón para el Señor. Aún dentro de sus propios discípulos, o sea, pensemos en Juan y en Jacobo, ¿no? Ellos mandaron a su mamá, le dijeron, oye mamá, dile que pues nosotros queremos estar a su derecha y a su izquierda en su reino, que nos conceda esa petición, ¿no? O sea, todavía ahí no estaban transformados estos discípulos. Después fueron otra situación. Pero podemos ver que había intereses tras de Jesús. No había como una sinceridad en muchas multitudes, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, esta casa que el Señor Jesucristo está edificando para Dios es todavía pequeña, amados hermanos. No es lo que a veces vemos como la cristiandad, algo grande, algo enorme, algo apantallante, algo sorprendente. No, amados hermanos. La iglesia, que es la casa de Dios, que está edificada, siendo edificada por Jesucristo, y nosotros colaborando también con el Señor Jesús, edificando también esta casa, ¿sí? Es pequeña, amados hermanos. Fíjense, los discípulos que el Señor Jesucristo escogió fueron 12, y con ellos comenzó todo. En Hechos 1:15 nos dice la Biblia que los que estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo eran 120. Ellos fueron los que estuvieron en Pentecostés. 120. No eran las grandes multitudes. Eran 12 y después, pues sí, incrementó a 120 en número, pero no podemos decir que eran toda la nación de Israel. No eran todos. Aunque muchos decían que eran celosos de Dios, ¿no? Pero no eran todos. Y después Pablo dice en 1 Corintios 15:6 que el Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, esos 40 días que se manifestó a muchos de sus discípulos, dice que eran como 500 hermanos a los que se les apareció el Señor Jesús. Entonces eran 12, 120, 500, y lógicamente esto creció, ¿sí? Pero realmente siempre la iglesia del Señor ha sido algo pequeño. Ha sido algo pequeño. Entonces vemos, amados hermanos, que la casa que el Señor está edificando es algo relativamente pequeño, pero es grande. Es grande, es una casa magnífica por excelencia, para renombre y para honra en todas las tierras, dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que a veces podemos imaginarnos otras cosas, pero la realidad es que Dios también se mueve de esta manera, con cosas así, pequeñas, como lo estamos viendo acá en este versículo 2. Ahora, vamos rápidamente al versículo 7 de Primera de Reyes 6, porque aquí se nos siguen dando más detalles de la casa de Dios. Dice aquí el versículo 7 algo muy interesante. Dice, y cuando se edificó la casa, dice, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Bueno, esto también nos deja ver algo en relación con lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, estas piedras utilizadas para edificar la casa de Dios eran cortadas y preparadas en otro sitio. Bueno, no ahí donde se estaba edificando la casa, para que no hubiera ruido. Entonces, las piedras fueron solamente ensambladas en el lugar indicado, ¿sí?
en la construcción del templo, pero fueron cortadas en otro lado. Esto nos habla de la manera en la que Dios también trabaja con su pueblo. A menudo, amados hermanos, la obra, escuchen bien esto, a menudo la obra más grande en la que trabaja el Señor con su reino es de manera silenciosa. Aquí no se tenía que escuchar el ruido de metales, ¿no? Ni de hachas, ni de martillos, ni de hierro, sino ya debían cortar las piedras, trasladarlas al lugar de la edificación y solamente ensamblarlas. Y esto nos deja un mensaje muy profundo también, porque esto nos indica que el mover de Dios, la obra de Dios más grande que podamos llegar a ver, ocurre de manera silenciosa. Es decir, tal vez, ¿quién sabe de nosotros, por ejemplo? Nadie. Nadie sabe de nosotros, amados hermanos, pero Dios se mueve grandemente. Su obra está avanzando, Él sigue con su plan, Él sigue en una obra grande y aún permite que de manera silenciosa podamos seguir avanzando en su reino. Dios se mueve así. A veces no son los asuntos así como muy estruendosos, no sé si sea correcta la palabra que ocupé, de mucho ruido. O sea, vamos a hacer un evento gigantesco, ¿sí? Donde vamos a traer a un artista súper reconocido de música o un grupo musical de alabanza súper reconocido para que se llene, no sé, el estadio de los Mineros y poder hacer un evento de lo que quieras, ¿de acuerdo? A veces eso podemos pensar y decir, es que esa es la obra grande del Señor y Dios hizo grandes maravillas en ese evento, ¿de acuerdo? Pero el verdadero mover de Dios, amados hermanos, con las piedras que somos nosotros, que tienen que ser labradas, se lleva a cabo por Dios de manera silenciosa. O sea, no en el proceso del silencio, ¿no? La procesión del silencio. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Las aclaro para no confundirnos, porque a veces sí tenemos una mente religiosa todavía. No estoy hablando de la procesión del silencio, entonces ahí está la grande obra del Señor. No estoy hablando de eso, Estoy hablando que Dios, así silenciosamente, o sea, tú estás en comunión con Dios, leyendo la Biblia, y Dios está trabajando silenciosamente. Estás orando en la presencia de Dios con su palabra y Dios está allí, ¿sí? Haciendo una obra grande en ti, una piedra que está siendo labrada en silencio. Para que después pueda ser ensamblada, para que pueda ocupar su lugar en la edificación de la casa de Dios. Y estamos en una reunión de iglesia y también Dios se está moviendo de manera silenciosa con nosotros, está trabajando, está laborando, está haciendo su obra en cada uno de nosotros de manera silenciosa. O sea, el Señor está avanzando en nosotros, sigue trabajando en cada uno de nosotros. Tal vez es algo que a veces no es muy visible, pero Dios está trabajando en nosotros, está trabajando en esta iglesia. Y Dios lo hace de esta manera. Bueno, entonces la más grande obra del Señor ocurre de manera silenciosa. Es así como en el lugar secreto, ¿no? Jesucristo habló del lugar secreto. Ahí es todo silencio, o sea, entre tú y yo, tú y Dios, ¿no? Solamente tú con Dios y es algo silencioso, no porque ores, Señor Jesús, te pido que, Señor Jesús, no, sino, o sea, es algo silencioso en el sentido de que estás solamente tú con el Señor, no sales a la mitad de la calle, ¿sí? O tocas a tu vecino de un lado y le dices, hermano o vecino, escúcheme ahorita orar. O escuche cómo estoy leyendo la Biblia. O sea, no, es algo como silencioso entre tú y Dios nada más. Y de pronto Dios comienza a trabajar con nosotros, porque cuando estamos leyendo la Biblia, Dios expone lo que hay en tu corazón. O sea, nos vemos como en un espejo, ¿sí o no?
Nos podemos ver como en un espejo y Dios trata con nosotros. Y eso es algo como silencioso entre tú y Dios, y comienza Él a labrarte para poder ensamblarte en su casa, que es la iglesia. Qué tremendo. Bueno, entonces la obra de Dios, ¿sí?, es de esta manera, amados hermanos. La casa de Dios, comparándola con otros templos de esos tiempos y aún de los tiempos actuales, la casa era relativamente pequeña, la que estaba construyendo Salomón, y el mover de Dios también siempre es silencioso. Dios sigue avanzando, Dios sigue moviéndose. O sea, aunque decimos, pues no vemos a Dios, no estamos escuchando a Dios, como que su mover, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo escuchamos? Pero Dios sigue avanzando y sigue avanzando de manera silenciosa hasta que de pronto Él va a revelar, amados hermanos, su completa voluntad. El regreso del Señor Jesucristo. O sea, podemos de pronto decir, pues es que las cosas como que no se ven que avancen, ¿no? Se habla del final de los tiempos, pero todavía no vemos como ya una persecución, como que no vemos ya que se censure a los que leen la Biblia, como que todavía tenemos la libertad de estar aquí reunidos, ¿no? Y parece ser como que no está pasando nada, pero Dios sigue avanzando. Ahorita de manera silenciosa, pero va a llegar un momento en el que Él va a desgarrar los cielos y Jesucristo descenderá para cumplir el día el día que está en su corazón. Qué tremendo, hermanos. Entonces, aprendemos estas dos cosas. Son como detalles que nos presenta el capítulo 6 de Primera de Reyes en relación a la edificación de la casa de Dios. Miren, en relación a este versículo 7, aún hay cosas que hablar, pero lo voy a dejar pendiente para no cortarlo así como de brusca. Pero este asunto de que las piedras tenían que ser trabajadas como aparte para después poder ensamblarlas ya en el lugar de la edificación, hay algo muy grande que Dios también aquí nos enseña, pero quiero dejarlo pendiente para la siguiente vez que nos veamos. Vamos a ponerle aquí pues pausa y vamos a continuar, primero Dios, el próximo domingo hablando de esta parte que nos presenta la Biblia. Amén. Señor Jesús, pues te damos gracias, Señor, porque tú, siendo Dios, te hiciste hombre. Y sabes que esto es menospreciado por muchos seres humanos que te rechazan, pero para nosotros es algo maravilloso el que tú, siendo Dios, te hayas hecho hombre para acercarnos a Dios el Padre y para abrir este camino de regreso al Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque aún tú has dicho que eres un pan, que eres una vid, que eres los pastos, que eres, en fin, cosas que son pequeñas para enseñarnos que tú no eres un Dios inalcanzable, para enseñarnos que no eres un Dios lejano a nosotros, sino que estás cerca de nosotros, que podemos accesar a ti, Señor, podemos disfrutar de ti, Señor. Por eso es que te hiciste un hombre y por eso tu palabra nos habla que tú eres un cordero y que tú eres un pan y que tú eres una vid, porque son cosas accesibles para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, y gracias también por tu mover, Señor, porque tu mover puede ser no muy escuchado, Señor, pero avanza de manera silenciosa, Señor. Señor, para la edificación de tu casa. Para situaciones de religión sí hay mucho ruido. Para situaciones de religiosidad sí hay mucho estruendo, mucho espectáculo. Pero tu mover glorioso, el mover glorioso de tu reino en esta tierra es de manera silenciosa, Señor. Gracias por ello, Dios. En el nombre de Jesús, permítenos participar de ese mover tuyo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.
Amén.